también es preciso manifestar nuestro rechazo categórico a cualquier campaña de linchamiento, acusación sin sustento, así como a calificativos que buscan dañar la vida pública, generar información sin prueba que los respalden, como lo que se pretende hacer con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La violencia no se mide en porcentajes, se mide en la vida que se pierde todos los días. El canje de armas puede ser útil, no creo que sea suficiente. Son medidas simbólicas, buenas para la foto, pero que no cambian el poder de fuego de los grupos criminales. Cuando hablamos con la gente allá afuera, donde sucede la vida real, nos dicen lo mismo. Pueden entregar un arma vieja, pero las armas de grueso calibre siguen en las calles todos los días, en manos de quienes controlan el territorio. Nada más volteemos a ver al senador Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad cuando fue gobernador. La 4T defiende la soberanía hacia afuera, mientras grandes franjas del territorio son gobernadas por criminales. ¿Cómo explica, secretaria, que se presume reducción en homicidios mientras seguimos con niveles de impunidad que superan un 90%? ¿Qué medidas inmediatas se van a tomar para que esas cifras no se queden en el discurso, sino se traduzca en justicia para las víctimas? Y si la seguridad pública enfrenta enormes retos, la seguridad nacional tampoco está resuelta. Se nos dice que se defiende la soberanía en nuestras zonas marinas, y claro, todos respaldamos esa defensa, pero la soberanía real no se mide en cumbres internacionales, se mide en si una madre puede dejar que su hija camine a la escuela sin miedo. Hoy existen mesas y consejos de paz de casi 10,000 millones de pesos asignados, pero no hay resultados verificables ni evaluaciones de impacto. Son estructuras costosas que no generan confianza ciudadana. En Nuevo León se han aplicado estrategias basadas en coordinación interinstitucional y evaluación rigurosa que sí han mostrado resultados. Pero esos modelos, en lugar de replicarse en los estados más violentos, se dejan de lado. Le pregunto, secretaria, con mucho respeto, ¿por qué no replicar esos modelos efectivos en los estados más violentos en lugar de seguir gastando recursos en mesas que no generan confianza ni resultados? Y no podemos hablar de seguridad y soberanía sin hablar de la herida más dolorosa de México, las desapariciones. Hasta mayo de 2025 se registran más de 131,000 personas desaparecidas, un 12% más que el año pasado. Familias enteras que buscan en soledad, que enfrentan trámites interminables y que no encuentran en el Estado el respaldo que merecen. Esas familias no necesitan discursos, necesitan resultados. Y junto a la crisis de desapariciones está la de adicciones. Se presume que campañas por la paz y contra las adicciones llegaron a más de 8 millones de personas, pero no existe un solo indicador que demuestre si realmente reducen el consumo o la violencia. ¿Cómo se mide una campaña? No en los volantes que se imprimieron o en cuántos spots se transmitieron. Se miden si un joven dejó de consumir drogas o si un barrio recuperó la paz. ¿Qué indicadores concretos se van a utilizar para medir el impacto de estas campañas? Porque sin resultados medibles, todo se queda en propaganda. Señora secretaria, los datos que hoy comparto no son para polemizar. Los mexicanos no medimos la soberanía en discursos internacionales, hablamos de hechos diarios. Reconocemos los avances que se presentan en lo social, pero lo que falta no se resuelve con frases ni con porcentajes. Lo que falta es garantizar seguridad, justicia y soberanía en cada rincón del país. Y esa es la gran deuda que sigue pendiente. No basta un momento estelar en discursos. México necesita un momento estelar en la vida cotidiana de todos sus ciudadanos. Muchas gracias, secretaria. Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas y diputados, licenciada Rosa Isela Rodríguez, bienvenida a San Lázaro. En Apodaca y en muchos municipios de Nuevo León vivimos con un problema constante: los apagones y fallas de la Comisión Federal de Electricidad. Los vecinos sufren cortes de luz que duran horas, en ocasiones días. Colonias enteras sin energías, adultos mayores que no pueden prender un ventilador o niños que no pueden dormir por el calor. Familias enteras afectadas en lo más básico de su vida diaria. Y las consecuencias son muy reales. La comida se echa a perder en los refrigeradores, negocios tienen que cerrar sus puertas. Por supuesto, hasta juicios orales se han quedado suspendidos por fallas eléctricas. Colonias completamente oscuras que ponen en riesgo la seguridad de las familias, aumentan la vulnerabilidad frente a la delincuencia y generan un ambiente de miedo. Pero no solo es un tema doméstico, secretaria. Apodaca es la ciudad donde alberga el 78% de los parques industriales de nuestro estado. A este municipio cada semana nos llegan nuevas inversiones y empresas que apuestan por generar empleos. Sin embargo, la falta de servicio eléctrico confiable frena proyectos, retrasa ampliaciones y pone en duda la competitividad
de la región. Y este no es un asunto menor, cuando la gente pierde confianza en los servicios básicos y cuando la inversión se detiene, lo que está en riesgo es la gobernabilidad. Por eso mi pregunta muy concreta, secretaria, ¿qué acciones emprende la Secretaría de Gobernación como responsable de la gobernabilidad del país para asegurar que la Comisión Federal de Electricidad garantice un servicio eléctrico estable y suficiente, que no ponga en riesgo la tranquilidad de las familias ni la llegada de nuevas industrias? Por supuesto, a Apodaca, a Nuevo León y a todo México. Es cuanto. Gracias. Gracias. El pasado 15 de septiembre, en muchos municipios de varios estados de este país, tuvieron que cancelar las fiestas patrias por miedo de no cumplir la orden que les dio el crimen organizado. Señora secretaria, ni la independencia pudieron garantizarle al pueblo. Y aquí viene uno de los temas más graves, el huachicol. La presidenta insiste en que este delito fue combatido, cuando la realidad es que se convirtió en la mayor red de corrupción de este sexenio. Y no lo digo yo, lo documenta la propia Fiscalía General de la República en la causa penal 325 del 2025. Ahí se menciona en 4 ocasiones al hijo de López Obrador como parte de la red de contrabando de hidrocarburos de la Marina, con testimonios de un testigo protegido. Hoy por la mañana presentamos, y aquí está la prueba, la ampliación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán, alias Bobby, y Jesús Ernesto López Gutiérrez. Están señalados como probables responsables de conspiración, delincuencia organizada, huachicol, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Secretaria, le dejo una copia. Esto no es invento, ni un ataque político. Son hechos sustentados con documentos, expedientes y testimonios. Lo que tenemos frente a nosotros es la creación y operación de lo que ya se conoce como el cártel del Palenque. Una red que se mezcla con crimen organizado, política y familiares del expresidente. No se puede tapar lo evidente. López Obrador sí robó, sí mintió y sí traicionó al pueblo, corrompió a las Fuerzas Armadas y su verdadero legado es la llamada Marina del Bienestar, les guste a quien le guste. Este gobierno no combate al crimen, lo encabeza. En México ya no tenemos un Estado de Derecho, tenemos un Estado convertido en una empresa criminal. Y mientras la presidenta sigue encubriendo al capo que lo llevó al poder, el Estado seguirá funcionando como cómplice del crimen organizado. Secretaria, hoy le dejo 3 preguntas que millones de mexicanos le hacen. ¿Cuántos muertos más necesita este gobierno para dejar de maquillar cifras y garantizar paz verdadera? ¿Hasta cuándo seguirán encubriendo la red de huachicol que involucra a los propios hijos de López Obrador? Decir de las cuestiones que aquí se refirieron, que la migración es una responsabilidad de orden internacional, tanto de los países receptores como de los países de origen, sobre todo por lo que dice el diputado Miguel Ángel Sánchez. Por eso debe existir una coordinación permanente para atender las causas estructurales
de este proceso migratorio, para conocer las causas que la provocan, como la pobreza, la desigualdad y la violencia. Esta es una primera información. También como se refirió el doctor Francisco Castillo, el tema de sí al desarme, sí a la paz. Como saben, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a implementar esta acción que había hecho ella en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno, con el propósito de reducir la violencia vinculada al uso de armas de fuego y sensibilizar a toda la población sobre el riesgo de contar con estos artefactos en casa. Y sí, hay todo tipo de armas y hay testigos de cada arma que se pone a disposición del ejército mexicano, porque son muchas las madres, abuelas, hermanas, hermanos, jóvenes, de todo tipo de mexicanos y mexicanas que apuestan a que haya paz en nuestro país. Este programa, como saben, se llama Sí al desarme, sí a la paz, y una acción a través de la cual invitamos a la población a canjear de manera voluntaria y anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo. Además, no se sigue ninguna investigación sobre el origen de las armas. Muchos municipios solicitan este programa que junto con el ejército mexicano se realiza. Se trata de evitar que se tengan armas en casas que ponen en riesgo a los miembros de las familias y a las comunidades. Por ello, se instalan módulos en 300 municipios de entidades y se van recorriendo en 30 de los 32 estados del país. Y es muy importante porque lo estamos trabajando, lo estamos haciendo de la mano de la Iglesia Católica, quien nos presta los atrios. No se trata solamente de números, como aquí han dicho, se trata de artefactos. Y les quiero decir que nos han entregado en total, contando las granadas, 6,150 armas de fuego, de las cuales 3,648 fueron cortas, 1,863 fueron largas y 639 granadas, cargadores, cartuchos, en fin. Pero yo les quiero decir que este programa que ha entregado 6,050 armas, si solamente ha servido para salvar una vida, bien vale la pena. Aquí también hablaron varios diputados sobre el tema de la búsqueda de desaparecidos. Yo también les quiero decir que es una prioridad para este gobierno y para mi secretaría el tema, decir que para la presidenta Claudia Sheinbaum localizar a las personas desaparecidas es una prioridad nacional, es un problema que nos lastima como sociedad y que nos hace tomar conciencia y nos compromete aún más con las víctimas. Sobre otro tema, hay que dejar claro que desde el gobierno de México no se protege a persona alguna que incurra en actos de corrupción, que traicione nuestros principios o que haya incurrido en un delito comprobado. Nosotros no encubrimos a nadie. Cada quien, desde la posición o responsabilidad que tiene o que ocupa o que ocupó, deberá responder por sus actos ante la ley y ante el pueblo. En caso de existir denuncias con pruebas sobre hechos concretos, habría que presentarlos de manera formal ante las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones a que haya lugar. Cero impunidad, trátese de quien se trate. Pero así como señalamos eso, también es preciso manifestar nuestro rechazo categórico a cualquier campaña de linchamiento, acusación sin sustento, así como a calificativos
que buscan dañar la vida pública, generar información sin pruebas que los respalden, como lo que se pretende hacer con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Gobernación reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia, la cero corrupción y el combate a la impunidad. Seré muy clara por lo que hablaban aquí. A 27 días de haber iniciado su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció públicamente el Plan Conjunto del Gobierno de México para combatir el robo de hidrocarburos, una estrategia integral y urgente en la que participaron 15 dependencias. Este plan se dio tras detectar que en noviembre de 2018, es decir, en el último mes del gobierno anterior, se habían robado 80,000 barriles diarios de gasolina, equivalente a 800 carros tanque por día, lo que representó pérdidas millonarias para el erario. El análisis de la situación de los hidrocarburos evidenció que el robo se hacía mediante la ordeña de ductos y también con la operación y complicidad de autoridades. Por ello, elementos del Ejército y de la Marina fueron desplegados para proteger las instalaciones estratégicas, reforzar la vigilancia en ductos, tanques y cuartos de control, así como para escoltar el transporte terrestre de más de 2,000 millones de litros de combustible que circulaban por las carreteras. Con el plan se reforzó el monitoreo de los sistemas de control y medición y balance, se impuso un registro de comprobación de abastecimiento y reparto, se aplicó un procedimiento de detección de irregularidades al interior y al exterior de Pemex, además de que se ordenó la presentación y el seguimiento de denuncias ante la Fiscalía General de la República. Durante la conferencia mañanera del 7 de enero de 2019, el presidente informó que como resultado del plan disminuyó el robo de hidrocarburos y se descubrió la ordeña de combustible, con lo cual fue necesario cerrar las válvulas afectadas y cambiar el sistema de distribución, lo que generó, ¿se acuerdan?, escasez de diésel y gasolina durante 13 días. Pero con la aplicación del plan de vigilancia se fueron abriendo las válvulas y se normalizó el abasto. La continuidad de estas operaciones permitió la detención de más de 4,000 personas relacionadas con estos delitos, entre ellas a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ocurrido en 2022 en Guanajuato, quien encabezaba una organización criminal dedicada al robo de combustible. Además, se recuperaron miles de litros de combustible extraídos con la ordeña de ductos. El resultado de esta estrategia fue una reducción de 94.2% de este delito, al pasar del robo diario de 81,000 barriles en diciembre de 2018 a 4,700 en agosto de 2024. El combate al huachicol evitó pérdidas por 348,000 millones de pesos. Y pues aparte, con estas acciones se impulsó el empleo y el bienestar de la gente, que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras a cambio de dejarles de una toma clandestina un bidón de 20 litros. Solo finalmente en esta ronda decir que la derecha ha tratado siempre de desprestigiar al mayor líder social de la época reciente. Ese líder al que pretenden descalificar se ganó a pulso el respaldo del pueblo de México. A fuerza de perseverancia y teniendo como motor el amor a la gente,
logró en las urnas llegar a la presidencia de la República y antepuso el bienestar de la población por encima de todo, hizo honor al lema por el bien de todo, primero los pobres. Personalmente, estoy orgullosa de haber formado parte de su gabinete y del movimiento que, con indiscutible liderazgo y dignidad, encabezó sin descanso. No es necesario que lo diga, pero lo voy a decir. Nunca recibí de él una instrucción incorrecta para hacer algo ilegal. Al contrario, siempre dio ejemplo de rectitud, de congruencia con sus principios y valores y defensor de las causas justas. Los neoliberales que buscan regresar el poder a toda costa propagan mentiras y calumnias en su contra, tratan de desprestigiar a un hombre que se dedicó al bienestar de los mexicanos y mexicanas y sentó las bases de la transformación que hoy experimentamos en el país. Se les olvida que el pueblo es sabio y que hoy está más politizado que nunca y que no es tan fácil de engañar. El presidente López Obrador trabajó con ahínco para sentar las bases de un auténtico cambio de régimen, como ahora lo hace nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que esta administración es de continuidad, por eso el pueblo la eligió. El entonces presidente elaboró doble jornada todos los días porque decía que en tiempos de transformación no podíamos darnos el lujo de cumplir con un horario. Pese a todas las críticas, logró demostrar que tenía razón. Sus políticas disminuyeron la pobreza. Resultados como ese, pues queda claro que el humanismo, con su líder social a la cabeza, llegó al gobierno de México para servir al pueblo, no para servirse de él. Tuvimos mucho presidente y hoy tenemos mucha presidenta.